Hermanos, si usted tuviera frente a usted dos caminos, un camino completamente iluminado y un camino completamente oscuro, yo no quiero que usted me responda, yo creo que esa es la respuesta. ¿Por cuál de los dos caminos usted se aventuraría a andar? Posiblemente cada uno de los que estamos aquí en esta mañana elijamos el camino iluminado, ¿verdad? Muchos temen a la incertidumbre de la oscuridad. Algunos no son capaces incluso ni de dormir con las luces apagadas de la casa porque tienen su cierto temor. Pero, cuando llevamos esta ilustración al plano espiritual, las cosas se invierten. Muchos de los que viven en esta generación que nos ha tocado vivir, y en todas las generaciones, han elegido la oscuridad en vez de la luz. Esa es una realidad. Hoy vamos a estar nosotros exponiendo un texto en el libro de Filipenses, y sí, no vamos a estar en los Salmos hoy. Y la razón por la cual no vamos a estar en los Salmos y vamos a estar mirando este texto en Filipenses es porque mañana tenemos nosotros la bendición y en la gracia de Dios estamos también recordando cómo Dios ha extendido gracia sobre esta congregación. Y celebramos y nos gozamos en un año más como iglesia. Y hoy entonces quise hacer un alto en la exposición de los Salmos e ir a Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 18. Y este será el texto que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Así que búsquelo en su Biblia y cuando usted lo tenga vamos a estar leyendo la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 2, versos desde el 12 hasta el verso 18. Si usted lo tiene, puede acompañarme en pie. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Nuestro buen y gran Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Y quiero, Señor, pedirte en esta hora que me ayudes a ser fiel y claro en la exposición de ella. Que esta pueda edificar nuestras vidas. Que tú puedas, Señor, hablarnos por medio de tu Espíritu y de tu palabra. Que podamos entenderla. Y más allá de eso, que también podamos vivirla. Ayúdanos a hacer esa luz que tú has puesto en este mundo en medio de tanta oscuridad. Rogamos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hermanos, como siempre hacemos, si hay una verdad que querramos reafirmar, y que yo creo que Pablo está reafirmando en este segmento de su carta a los Filipenses, pudiera ser esta. Ocupémonos en mostrar los frutos de la salvación y resplandezcamos como hijos de Dios para guiar a nuestra generación a Dios y que conozcan el Evangelio. Yo creo que esa es la verdad que Pablo está tratando de llevar a la iglesia de Filipenses. Ocupémonos en mostrar los frutos de la salvación y resplandezcamos como hijos de Dios
para guiar a nuestra generación a Dios y que reconozcan que conozcan el Evangelio. Primeramente, Pablo comienza con una frase que es muy interesante y que usted, si va a estudiar su Biblia, si va a enseñar en algún momento, tiene que tener en cuenta. No puede pasar por alto. Pablo comienza el verso 12 con esta frase: por tanto. Y cuando usted ve esta frase, siempre usted tiene que tomar en cuenta lo que ya se ha estado diciendo anteriormente. Los que han estado en predicación expositiva, esta frase es una frase de conexión. Y lo que hace esta frase es que está conectando una verdad o algo que se ha dicho encima a lo que ahora se va a estar diciendo. Y Pablo está diciendo o va a establecer esta verdad que vamos a estar exponiendo en esta mañana en base o con relación a lo que ha estado diciendo anteriormente. Por ejemplo, si usted va al capítulo 2, más adelante en el capítulo 1, verso 15, Pablo está diciendo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos estaban dentro de la iglesia predicando el evangelio, aprovechando que Pablo está preso, y ellos no lo están haciendo de una buena manera. Dice Pablo, ellos lo están haciendo por envidia y por contienda. Pero Pablo está diciendo, de todas maneras el evangelio es predicado. ¿Ok? Si vamos al capítulo 2, verso 3, Pablo está diciendo, no hagan nada ustedes por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y los versos del 5 al 8 del capítulo 2 son la clave de todo esto. Pablo está diciendo que nuestro ejemplo no son aquellos que predican por vanagloria y contienda, sino que nuestro ejemplo es Cristo mismo, el cual, siendo igual a Dios, y yo quiero leer lo que dice ahí en los versos del 5 al 8, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo que Pablo está diciendo o va a decirle ahora a los filipenses que ellos deben seguir es este ejemplo. Y Pablo está estableciendo el por tanto o el así que quizás algunos tengan en las versiones de la Biblia que usen como referencia a esta verdad. Tenemos un sumo y gran ejemplo. No el ejemplo de los predicadores contenciosos y vanagloriosos. Tenemos el ejemplo de Jesucristo mismo, quien es Dios, se humilló a sí mismo, vino en condición de hombre y fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está estableciendo una conexión directa, mis hermanos, aquí. La vida de los cristianos debe estar conectada completamente con el ejemplo de Cristo. Pablo está diciendo o poniendo de frente a los cristianos a Jesús. Este es el ejemplo. Y él dice en el verso 5, haya pues en ustedes este sentir. El sentir mismo de Jesucristo. El sentir de Cristo es lo que debe mover a la iglesia de él. Tenemos un maestro que es Señor, pero que también es ejemplo para su iglesia. Y este ejemplo es el que nosotros queremos ver ahora en este texto. En la primera parte del verso 12, Pablo está diciendo, ustedes han sido obedientes, no solo en mi presencia, sino también cuando he estado ausente. Recuerden, Pablo está preso. Pablo no está presente. Pero Pablo está de alguna manera elogiando la vida de los filipenses, porque ellos han mantenido su fe y han seguido siendo obedientes tanto en presencia como en ausencia del apóstol Pablo. Los cristianos vivimos a la vista del mundo. Si usted está consciente de eso o si no, usted y yo vivimos a la vista del mundo. Usted y yo somos espejos en el mundo. Vivimos a la vista de otros creyentes. Pero usted sabe qué, vivimos sobre todo a la vista de nuestro Señor. Y Pablo está diciendo,
yo estoy preso, pero ustedes deben continuar siendo obedientes. Porque el Señor los está viendo. Porque tienen el ejemplo de Él. Porque yo no soy su Señor. Yo estoy o no estoy, pero su obediencia no descansa en mi presencia, sino en su Señor, el cual es Jesucristo. Hermanos, esa es una realidad que usted y yo tenemos que vivir. Cuando yo estoy en la calle, cuando estoy en la casa, cuando estoy solo, mi obediencia no está en dependencia de que hay alguien viéndome o no. Nuestro Señor nos está viendo. Y nosotros debemos nuestra obediencia y fidelidad a Él. Miren qué interesante lo otro que Pablo está diciendo en el verso 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo quiero hacer un alto aquí. Porque este es uno de los textos que muchas veces se usa para supuestamente defender que podemos o puede un creyente en algún momento perder su salvación. Y yo quiero mirar este texto a la luz de lo que Pablo está diciendo. Porque nosotros no podemos extraer con pinza un texto y hacer una doctrina de él. Nosotros tenemos que mirar el texto a la luz de su contexto y entender cuál es la idea que el apóstol está diciendo. En primer lugar, Pablo está hablando a creyentes. Pablo le está hablando a la iglesia en Filipenses. Por ende, esta no es una exhortación a personas que tienen que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Y esta es otra interpretación incorrecta de este texto. En segundo lugar, vamos a mirar cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice así en la Nueva Traducción Viviente, y creo que es mucho más claro la idea que ella presenta. Esfuércense por demostrar, y miren la palabra que viene ahora, los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Entonces este texto lo que está haciendo es exhortando a los creyentes no a que guarden su salvación, sino a que se esfuercen constantemente por mostrar esa salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y otra cosa que es importante es no ver el verso 12 separado del verso 13. Miren lo que dice el verso 13. Porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo comienza el verso 13? Porque Dios. Entonces, hermanos, el mandato de ocuparse está acompañado de la verdad de que es Dios el que está obrando en su iglesia para que su iglesia pueda ocuparse. El verso 13 posibilita la verdad del verso 12. No al contrario. Porque tenemos a un Dios que está obrando en su pueblo a través de su espíritu. Su pueblo puede entonces ocuparse en mostrar los resultados de su salvación con temor reverente. Hermanos, no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento que esté separado del Evangelio. Todo mandato que nosotros como creyentes tenemos en el Nuevo Testamento, podemos nosotros vivir a la luz de ese mandato por el Evangelio, por la obra de Dios en nuestra vida, por medio de Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo, porque Dios, como dice Pablo en el verso 13, es el que está obrando en nosotros. No podemos separar esas verdades. No solamente Dios es el autor de nuestra salvación, sino que también es el autor de nuestra santificación. Y Pablo está hablando aquí de santificación. No está hablando de salvación. Cuando Jeremías está anunciando el nuevo pacto, Jeremías está diciendo que Dios mismo está quitando el corazón de piedra, está poniendo un corazón de carne, está escribiendo su ley en nuestros corazones. Eso es una obra de Dios. ¿Okay? Entonces, no solamente Dios es el autor de la salvación, sino que Dios está trabajando en nosotros por medio de su Espíritu para que nosotros podamos madurar y crecer
en el hacer su voluntad. Ahora, es importante también que el llamado a ocuparse nosotros no lo podemos quitar de la Biblia. Aun cuando entendemos que es obra de Dios, aun cuando entendemos que es porque Dios nos lleva a hacerlo, nosotros tenemos que estar ocupados diligentemente en hacerlo. Eso no nos va a dar salvación, pero sí es un mandato para aquellos que quieren crecer y madurar en la fe. Las dos cosas van de la mano. Y esta siempre es la incertidumbre en cuanto a la santificación, que no es mucha incertidumbre. Dios produce en nosotros a través del Espíritu, nosotros hacemos. Funciona de esta manera. Mi hermano, usted puede venir a la iglesia, quizás lo haya hecho por muchos años, pero hay una verdad que la Biblia nos enseña. Si usted no está involucrado activamente en mostrar los frutos de su salvación, usted probablemente no sea creyente. Y yo lo voy a repetir. Si usted no está involucrado activamente en mostrar los frutos de su salvación, usted probablemente no sea creyente. Y eso parece duro, pero hay dos razones. Hay dos razones. En primer lugar, eso es claro en la Escritura. No hay duda. El creyente verdadero da fruto. El creyente verdadero ama vivir para la gloria de Dios. La iglesia, las reuniones del domingo no determinan quién es creyente o no. Son importantes, usted es expuesto a la palabra, pero lo que determina realmente o lo que hace visible realmente su salvación es cómo usted está viviendo su vida cristiana. Y la otra razón por la cual yo traigo esta verdad tan dura es porque quizás usted la oiga en esta mañana y usted revise su vida y se dé cuenta que no está viviendo como un creyente y usted pueda en esta mañana arrepentirse. Ir a Dios en arrepentimiento y cambiar su vida. Y estas palabras, aunque duras, muchas veces son necesarias para confrontar nuestra fe falsa, nuestra falsa idea del cristianismo, y a veces, aun cuando son duras, son totalmente necesarias para nosotros. Algunas verdades para recordar, mis hermanos, con relación a esto. La salvación de toda persona que cree en Cristo está completa y asegurada en Él. En última instancia, no depende de usted. Cuando no hay fruto o muestra de esa salvación, la Biblia establece que quizás es que no hay salvación. La Biblia no da oportunidad a pensar, era salvo, era creyente, ya no lo es. Eso la Biblia no lo establece. La salvación está terminada. Nosotros estamos aquí todavía, no estamos en el lugar final, pero la salvación, cuando hablamos de justificación, está terminada. Ya el Señor pagó por nuestros pecados. Nosotros estamos completos en Jesús. La obra hecha por nosotros es perfecta. Nadie puede agregar nada. Jesucristo nuestro Señor ofreció un sacrificio completo y perfecto, como dice el autor de Hebreos. Él se ofreció en nuestro lugar por todas nuestras ofensas. También por las que usted y yo vamos a hacer mañana, por las que vamos a hacer la semana que viene y por las que vamos a hacer el minuto antes de nuestra muerte. Él unió a su pueblo con Él mismo y le dio el derecho a todo mérito de su justicia. Lo hizo partícipe de la vida eterna y heredero de su gloria. Con la obra de Cristo no podemos cooperar. Yo sé que quizás a usted y a mí nos gustaría hacerlo, porque nosotros siempre queremos llevarnos algo de mérito. Pero con la obra de Cristo no podemos hacerlo. Si usted y yo queremos algún mérito, usted lo tiene. Usted sabe cuál es el mérito suyo y el mío. Lo pecador que éramos. Llévese todo el mérito ahí. Pero nosotros no podemos cooperar
con la obra de Cristo. Ni nos dice la Biblia que debamos hacerlo. Simplemente es una obra que recibimos por fe. Todos los que fueron redimidos por la sangre de Jesús también serán renovados a su debido tiempo cuando Él regrese. El Espíritu Santo en la regeneración crea un hombre con una nueva naturaleza, que desea las cosas que antes aborrecía. Cuando anhelábamos la oscuridad, ahora queremos la luz. ¿Verdad? Somos diferentes a la ilustración del comienzo. Dios redimió y purificó un pueblo para sí, dice Tito en el capítulo 2, verso 14, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Y este mandamiento del apóstol aquí no es para entender si la vida eterna se pierde o no. Y podemos ahora hablar un poco de eso, pero tampoco está diciéndonos vivan como quieran. No importa, hagan lo que quieran. Ya ustedes son salvos. Porque eso también es contrario a la verdad del Evangelio. Hermanos, la vida eterna se valora, se ama, se respeta el sacrificio que fue hecho por nosotros, se aprecia, tiene un valor santo para la iglesia del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando nos manda a ocuparnos y cuando nos manda a hacerlo con temor y temblor. Temor y temblor significa ese respeto santo a aquel que es dador de nuestra salvación. Un temor piadoso a no ofender a nuestro Dios. Con todo esto en mente, vamos entonces a la segunda exhortación que hace el apóstol en los versos 14 hasta la primera parte del 17. Y hay dos posturas descritas aquí en el verso 14, y estas son murmuraciones y contienda. Pero Pablo está llamando a la iglesia a no vivir ni en la una ni en la otra. Volvemos al capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a ellos mismos. La iglesia está llamada a rechazar estas posturas, porque estas posturas no son acordes al Evangelio. No tienen nada que ver, es agua y aceite. Usted lo puede tratar de mezclar, pero ellos sencillamente en algún momento se van a separar. No hay un reflejo del carácter de Cristo en el creyente que vive bajo murmuraciones y contiendas. Eso la iglesia tiene que entenderlo. Cuando nosotros caemos en estas cosas, nosotros no estamos imitando el ejemplo de Cristo. Estamos imitando el ejemplo del mundo. ¿Ok? Y es por eso que el apóstol Pablo comienza diciéndole, no hagan nada bajo esta premisa. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Y estas dos características vamos a verlas ahora. Y estas sí son características de un creyente. El creyente está llamado a ser irreprensible. El creyente está llamado a ser sencillo. Y en otras versiones usted lo puede encontrar como inocentes y sin culpa. Ahí están dos estudiantes de griego. No voy a meterme en eso ahora. Pero tuve tiempo para revisar las palabras. ¿Verdad? Usted lo puede ver como inocente y sin culpa. Irreprensible es aquella persona que aun cuando tenga muchos enemigos mirando hacia él, no haya motivo para poder señalarlo con el dedo. La única manera en que usted puede señalar con el dedo a alguien irreprensible es que usted haga lo que le hicieron a Jesús. Que usted mienta. Que usted diga, él es esto, y sea falso. ¿Verdad? Pero con la verdad en la mano, o alguien irreprensible es alguien que no se puede señalar con el dedo. Sencillo también nos habla acerca de la falta de maldad. El corazón del creyente
debe ser un corazón limpio. No puede haber maldad en el corazón nuestro. Y estas son las dos características de las cuales Pablo habla. Y cuando Pablo habla de estas características, miren la frase que Pablo usa a continuación, verso 15. ¿Cómo son llamados aquellos que son irrepresibles y sencillos? Hijos de Dios. Dice Pablo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa. Hermanos, la generación de los filipenses, como la generación nuestra, como todas las generaciones, son generaciones perversas. Y en todos los tiempos los cristianos también han sido llamados a ser irreprensibles y sencillos. Tanto es verdad para la generación como es verdad también para los creyentes. Mis hermanos, vivamos de tal manera, entonces, que nadie pueda señalarnos con el dedo. Y si lo hacen, que sea única y exclusivamente para señalar nuestra buena conducta. Vivamos de tal manera que los que están a nuestro alrededor sientan vergüenza de su manera de vivir cuando vean la manera en que nosotros nos conducimos. Vivamos de tal manera que esta generación rechine los dientes de rabia, tratando de hacernos mal y que con la verdad no pueda. A eso es a lo que la iglesia está llamada. Y miren qué interesante lo que dice Pablo en la segunda parte del verso 15. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que es un creyente. Un foco incandescente, como ese que tengo aquí. Un foco incandescente que ilumina en medio de la más densa oscuridad. Mi hermano, en tu vida diaria y en la mía, ¿hay diferencias notables entre el mundo y nosotros? ¿Vivimos de manera diferente? ¿Estamos nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, siendo esa luz en medio de esa densa oscuridad en el mundo? ¿Estamos siendo nosotros testimonios vivos del Evangelio de Jesucristo? Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, verso 27, vivan como es digno del Evangelio. Ese también es parte de nuestro contexto. ¿Eres faro de Cristo en medio de las tinieblas de Satanás? A eso, mis hermanos, hemos sido llamados. A andar en luz, brillar, ser luz, es poder señalar a los que viven en tinieblas cuál es el camino. ¿Verdad? Esa es una de nuestra razón. Es cumplir la gran comisión. Y como siempre hago, no quiero desaprovechar esta oportunidad para hablarle a las visitas que hoy están con nosotros y que quizás no conozcan al Señor. El Evangelio hace hombres y mujeres irreprensibles. El Evangelio nos habla de un Dios que es santo, santo, santo. Que no hay mancha. Y de un hombre que ha sido creado por Él, pero que se ha revelado. El Evangelio nos habla que nosotros hemos tomado nuestro propio camino, que no hemos tomado en cuenta a Dios. Si usted lee Romanos 1, 2 y 3, usted se va a dar cuenta de eso. Pero Dios es tan grande que envió a su Hijo. Murió, pagó por los pecados de su pueblo. Si usted está escuchando esta verdad y usted se arrepiente de sus pecados y usted cree que lo que Jesucristo hizo en la cruz es suficiente para salvarlo y usted reconoce que Jesucristo es Salvador y Señor, usted es un hijo de Dios. Así que mi invitación en esta mañana, antes de continuar, es que usted pueda reconocer eso. Señor, yo he estado apartado de ti. Yo he sido rebelde. Pero yo hoy me arrepiento. Yo hoy me arrepiento de mis pecados. Yo quiero que tú seas mi Señor. Yo reconozco el sacrificio de Cristo como completo para mí. Yo creo que Cristo murió por mí
en la cruz. Y yo quiero venir hoy en arrepentimiento y en fe a ti. Amigo, si tú haces esto en esta mañana, yo no quiero que tú te vayas sin dejárnoslo saber. Alguien, quizás la persona que te invitó, acércate a alguien. Yo estoy completamente seguro que esa persona estará muy gozosa de poderte abrazar, de poderte decir bienvenido, de poder decir gloria a Dios, porque hay un alma hoy que pudo arrepentirse y creer en Jesucristo. Esa es mi invitación hoy para ti. Hermanos, nuestros amigos, vecinos y compañeros necesitan la luz. Necesitan que usted y yo brillemos delante de ellos. Esa es otra de las realidades que tenemos que tener presentes. La iglesia está llamada a ser un grupo de creyentes que sean luz en medio de las tinieblas. No estamos llamados a estar entretenidos en otras cosas. Tenemos algo importante y urgente que hacer. Así que despojémonos de tantas cosas y estemos enfocados en lo que verdaderamente hemos sido llamados, a ser luminares en este mundo. Y solo de esta manera, verdaderamente, entonces la iglesia podrá hacer lo que ha sido llamado a hacer. Podrá orientar a los perdidos a Cristo. Podrá cumplir su propósito. Y podrá glorificar a Dios en medio de la gran comisión. Así que es muy importante, yo creo que esta razón que Pablo está dando al final del verso 15 es fundamental en este texto. Y también la razón que da al principio del verso 16, cuando él dice, aférrense a la palabra de vida. Y no tengo claro el sentido, no creo que sea un mandato, pero creo que es algo que el apóstol Pablo está estableciendo para cada creyente. Hermanos, aférrense a la palabra de vida, no solo para predicarla, sino también para vivirla. Pablo está llamando a los creyentes a que el mensaje esté correspondido por una vida. Y eso también tiene que ser realidad en nosotros. Yo puedo pararme aquí y hablar, pero yo tengo que vivir. Y esa es la manera en la cual yo voy a ser realmente una luz en medio de los que están a mi alrededor. Hermano, y la respuesta de Pablo no se hace esperar. Miremos ahora los versos finales del 17 al 18. Miren lo que el apóstol dice. Y aunque sea derramado en libación 16 final hasta el 18. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El examen para Pablo eran los resultados visibles del fruto en la iglesia de los filipenses. Su gloria era ver el fruto de su trabajo y servicio en medio de aquella iglesia. Pablo no buscaba la gloria personal, pero Pablo se regocijaba en ver la obra de Dios en los corazones de la iglesia en Filipos. Ese debe ser nuestro gozo también. Esta no es nuestra obra. Nosotros no somos los dueños. Somos simplemente, como dice Pablo en 1 Corintios, colaboradores. Pero cuánto gozo debemos sentir cuando vemos que Dios está obrando por medio de la iglesia y salvando a los creyentes. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No importa que yo me muera. No importa que ahora yo estoy en prisión y mañana me maten. Porque mi gozo no depende de las circunstancias a mi alrededor. Mi gozo depende en la solidez de su fe. Y ustedes están dando muestras de eso. Y es por eso que esta carta es una carta de Pablo mostrando agradecimiento a Dios por la vida de estos amados hermanos. Para Pablo, el morir no era la preocupación de su ministerio. Si los filipenses estaban reflejando el evangelio, él estaba listo para ir al matadero. Él podía ser llevado a la muerte e iría completamente con gozo.
pues su gozo estaba en que la encomienda que Dios le había dado estaba siendo cumplida. Qué bueno que ese también sea nuestro sentir. Si hemos creído en Jesús, Él es nuestra fuente y motivación para nuestra vida. Él es nuestro ejemplo. Él es la luz que nosotros tenemos que llevar y transmitir en medio de la oscuridad de nuestra generación. Que esta generación perversa y malvada pueda ver que hay esperanza y nueva vida en Jesús y que lo pueda ver por medio del anuncio de la iglesia. Esa es la verdad que Pablo está diciendo. Y termino, mis hermanos, recordando el argumento. Ocupémonos en mostrar los frutos de nuestra salvación y resplandezcamos como hijos de Dios para guiar a nuestra generación a Dios y que conozcan del Evangelio. Que el Señor nos permita realmente vivir de esta manera. Que este llamado, esta exhortación, este ánimo que Pablo está llevando a la iglesia en Filipos también pueda ser nuestro ánimo. Que esta verdad que Pablo está enseñando a la iglesia en Filipos también pueda ser la verdad que tú y yo podamos vivir. Que esta pueda ser una iglesia que sea un luminar en medio de la oscuridad, en Santo Espíritu y donde quiera que el Señor nos lleve. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.